Separación de mezclas. Los métodos de separación de mezclas, o también conocidos como métodos de separación de fases, son técnicas o procedimientos físicos que se usan para separar los componentes de una mezcla. La importancia de estos métodos radica en que nos permiten obtener sustancias puras a partir de una mezcla sin alterar su estructura química, es decir, los componentes resultantes conservan su identidad. Estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son mezclas uniformes sin discontinuidades, por lo que se dice que tienen una sola fase, es decir, a simple vista no se pueden diferenciar las sustancias. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con azúcar y el azúcar se disuelve completamente, no se pueden diferenciar a simple vista, solo se puede observar una sola fase. Por lo general, las mezclas homogéneas son disoluciones y existen disoluciones líquidas, sólidas y gaseosas. Y las mezclas heterogéneas son mezclas en las que se es posible observar la discontinuidad de sus fases, es decir, se pueden diferenciar las sustancias de la mezcla. Toda mezcla heterogénea tiene al menos dos fases, por ejemplo, si mezclamos agua con tierra. Se puede apreciar dos fases, una donde se encuentra la tierra al final del vaso y la otra donde se puede apreciar el agua. Las mezclas heterogéneas no son uniformes y se obtienen cuando se pretende reunir sustancias insolubles o inmiscibles, es decir, que no pueden ser mezclados. Y nos presentan el siguiente ejercicio, que dice: el acero es un material que contiene hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos dos elementos, además tienen una composición uniforme. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el acero es una mezcla homogénea, una sustancia pura o una mezcla heterogénea. Bueno, el enunciado nos dice que el acero contiene hierro y carbono, por lo tanto estamos hablando de una mezcla, pero además nos dice que tiene una composición uniforme. Cuando hablamos de una composición uniforme, se refiere a que tiene una sola fase, es decir, que no se pueden diferenciar las sustancias a simple vista. Por lo tanto, estamos hablando de una mezcla homogénea. Teniendo esto en cuenta, solo nos queda la opción A. El acero es una mezcla homogénea porque está formado por diferentes elementos y es uniforme. Cuando se desean separar los componentes de una mezcla, es necesario conocer el tipo de mezcla antes de seleccionar el método que se va a emplear. Por ejemplo, se puede hacer separación de mezclas entre sólidos, entre líquidos y entre líquidos y sólidos. La separación de mezclas entre sólidos se puede hacer por tamizado, por levigación o por separación magnética. El tamizado se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. Por ejemplo, las grandes empresas de granos, como el arroz o la quinoa, utilizan este método para separar las impurezas o los granos partidos para de esta forma seleccionar los granos de mayor calidad. Para este proceso se utiliza un instrumento llamado tamiz, el cual consta de un cedazo que realiza el proceso de tamizado. La levigación consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con disolventes apropiados basándose en su diferencia de densidad. Por ejemplo, este método es muy utilizado en la minería, especialmente en la separación de oro. Se pretende separar las impurezas de este material precioso. Y por último nos presentan la imantación o separación magnética, la cual consiste en separar los metales y los no metales utilizando un imán. Separación entre líquidos. La separación entre líquidos se puede hacer por destilación simple, destilación fraccionada y cromatografía de papel. La destilación simple se fundamenta en la diferencia de los puntos de ebullición de los diferentes componentes de la mezcla. Por calentamiento se hace que el líquido con menor punto de ebullición con el punto de ebullición más bajo se evapore primero, luego se recoge haciéndolo pasar por un medio refrigerado llamado condensador. Por ejemplo, una solución de agua y alcohol. Como bien sabemos, el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados y el punto de ebullición del alcohol es de 78 grados centígrados. Por lo tanto, el alcohol se evapora primero que el agua, provocando la separación de estas dos sustancias. Y en la destilación fraccionada se ejerce un control de temperatura mucho más estricto que en la destilación simple, ya que los puntos de ebullición de los diferentes líquidos se encuentran muy próximos entre sí.
Y la cromatografía de papel utiliza como absorbente el papel filtro. En él se coloca la mezcla que se va a separar y se pone en contacto con el disolvente. El componente más soluble tiende a subir por el papel. Por ejemplo, la separación de clorofila utilizando el papel filtro y el alcohol como disolvente. Los componentes de la clorofila empiezan a subir por el papel filtro dependiendo su solubilidad. Los más solubles suben por el papel y los componentes más densos se quedan en la posición inicial. Y por último nos presentan la separación de mezclas entre sólidos y líquidos. Se puede hacer por decantación, por filtración o por centrifugación. La decantación se basa en la diferencia de densidad de las sustancias. Por lo general, la mezcla se deja en reposo y después de un tiempo los sólidos quedan en el fondo del recipiente. Por ejemplo, cuando se mezcla agua y arena, se deja en reposo dicha mezcla y la arena se sitúa en el fondo del recipiente. La filtración consiste en pasar la mezcla por un filtro. El filtro es un material poroso que deja pasar el líquido y no el sólido. Por ejemplo, un colador. Cuando se prepara jugo y se cuela, en el colador quedan las semillas y el jugo o el líquido pasa por el colador sin ningún problema. Y por último nos presentan la centrifugación, la cual consiste en someter la mezcla a la acción de una fuerza centrífuga, haciendo girar la sustancia a gran velocidad. Con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente mientras que el componente líquido queda como sobresaliente, que se puede separar más fácil por decantación. Este método es muy empleado en la química analítica, en la industria y en los laboratorios clínicos. Y finalmente nos presentan un ejercicio que dice: un estudiante plantea los pasos para separar completamente la sustancia X cuando se encuentra mezclada Y, X y Z. La mezcla 2 y el destilado contienen respectivamente, y nos dan 4 opciones A, B, C y D. Bueno, si analizamos la mezcla 1, pasa por el proceso de filtración, el cual sirve para separar los sólidos de los líquidos. Entonces, el líquido resultante o el filtrado pasa por el proceso de destilación. La destilación sirve para separar los líquidos según su punto de ebullición, y se separa el líquido con el menor punto de ebullición, que es el destilado, y quedan los líquidos con mayor punto de ebullición o un punto de ebullición más alto, que en este caso es la mezcla 2, al cual la siguen calentando por encima de los 100 grados centígrados hasta obtener sólido y gas. Como el ejercicio nos dice que se separa completamente la sustancia X, estamos hablando del destilado, ya que este es el paso final de la destilación, es el paso 3. Se recogen los vapores que pasan por un condensador, el cual enfría convirtiéndolos de estado gaseoso a estado líquido, y finalmente este líquido se recolecta y se llama destilado. Por lo tanto, la sustancia X es la que se separa completamente, y en la mezcla 2 se encuentra la sustancia Z y la sustancia Y. Y en el diagrama lo podemos comprobar. De la mezcla 2, alguna de estas es la sustancia X y la otra es la sustancia Y. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Z y Y pertenecen a la mezcla 2 y X pertenece al destilado.